¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Ya estamos en esta Puebla de mis recuerdos. Qué bueno que nos está acompañando. Y el día de hoy vamos a andar por las calles de Puebla. Y algunas nos referiremos a ellas con su nombre antiguo, porque además, bueno, verá que es fácil identificar y cada una tiene su historia, por supuesto. Ahí habitaron personajes, ocurrieron hechos importantes. Así es que si quiere caminar, ¿no? Como el libro de Don Hugo Light, del doctor Light, o Leitch, Don Hugo Leitch, si quiere caminar por estas calles de Puebla, lo invitamos para que nos acompañe. Esta tarde me acompaña don Gustavo Velarde. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, don Enrique? Bienvenido. ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí, Bien. como siempre. ¿Qué te parece? Es, como siempre, un tema apasionante ver fotos de Puebla antigua, y en este caso fotos de calles. La primera sección de fotos vamos a ver fotos muy antiguas, y vamos a hablar de las transformaciones de estas calles a lo que hay en la actualidad y lo que hubo. Y pues están muy buenas estas fotos. No las habíamos mostrado hasta ahorita. Después la segunda sección del programa vamos a ver unas fotos un poco más modernas. Así es. Pero las primeras están sensacionales. Muy bien. También me acompaña Nacho Naredo Villagrán. Don Ignacio, gracias, Enrique. ¿cómo le va? Pues nuevamente acudiendo a la cita de Recuerdos de Puebla. En esta Puebla de mis recuerdos, claro. Sí, y el compromiso de este programa siempre ha sido tener un espacio para que todos nuestros amigos y amigas del auditorio, quienes tienen en su corazón esta ciudad, la puedan ver con sus antecedentes más inmediatos. Sí, la verdad es que para muchas personas es sorprendente cómo a través de estas fotografías que le vamos presentando cada 8 días, bueno, pues se mira la transformación, se mira cómo, por ejemplo, en la calle, bueno, pues hay unas vías que suponemos llevaban un tranvía, cómo era el alumbrado de entonces. Así es que... Además la vestimenta, las indumentarias. Claro, lo invitamos para que se quede con nosotros y lo voy a llevar a la calle de La Palma. La calle de La Palma, en esta primera imagen que le vamos a presentar, es la 4 Sur, número 300, es decir, entre la 3 Oriente y la 5 Oriente. Ahí puede ver al fondo la torre del Templo de la Compañía, como el pequeño atrio que tiene el templo, bueno, pues sobresale de la banqueta. Atrio cubierto, por cierto. Claro, junto está el edificio Carolino, ahí estuvo el Colegio del Estado, después la Universidad de Puebla, luego la Autónoma de Puebla y ahora la Benemérita Universidad. ¿Ya reconociste la Casa del Mendrugo? Ahí, La claro. conocidísima Casa del Mendrugo, que recientemente recibió ese nombre. Cruzas la 3 Oriente, sí, y ahí aparece la calle del Mendrugo. Así es la más alta del lado derecho, para que lo ubiquen. Claro. Porque la última de esta calle es una calle que se llama, bueno, la Universidad Autónoma de Puebla la nombra como la de Melchor de Covarrubias, por haber vivido ahí don Melchor de Covarrubias, pero también en el siglo XIX vivió un eminente doctor que se llamaba Francisco Marín. De este médico Francisco Marín hubo una pintura de Ignacio Dávila Tagle, que estaba en todos los consultorios allá por las primeras décadas del siglo XX. Bueno, como dato curioso de que esa primera casa de esta calle, oye, y de que él perteneció a un doctor. De que él era una eminencia, por supuesto. Sí. Oye, y también en esta primera imagen, que en esta mera esquina... ¿El vapor comercial? El vapor mercantil. ¿O mercantil? Sí, el vapor. Sí. ¿Era cantina o era tienda de abarrotes? Pues era una tienda de abarrotes y ultramarinos, claro. y el vapor, pues era un vapor que viajaba de transatlántico. Como el barco que transportaba esas mercaderías. Porque también había otra tienda que se llamaba El Vapor, nada más a secas enfrente del puerto de Veracruz. En esa época, pues, bueno, un poquito posterior. A mí me gustaría decirte que, como lo describen los historiadores, a mí me gusta mucho citar a Daniel Cosío Villegas. ¿Cómo era esta Puebla? Pues como las ciudades importantes del país antes de la propia revolución. Entonces estamos hablando de un periodo pues en donde había de todo, pero también se carecía de mucho. Sí, era como de contraste. Sí, ¿verdad? Así es. Había tiendas de ultramarinos, productos importados, etcétera. Desarrollo de la industria. Del otro lado había condiciones
cuasi paupérrimas. Sí, también se tenemos dice que de esta pensar en época la que- población que había. Por ejemplo, estamos hablando de la década del 1900 al 1910, en que resulta ser que la población en Puebla era de posiblemente 280 a 300,000 habitantes, cuando mucho, que es lo que tiene ahora la zona de Angelópolis y el sur de la ciudad. Sí, Si una tú te fracción imaginas, pequeñita. es una pequeña fracción. La Ciudad de México tenía 500,000 habitantes. Claro. Por lo tanto, habría que ver qué porcentaje era el que tenía una influencia mayor en el comercio y en la industria de la sociedad de ese tiempo. En esta casa del Mendrugo, como decías, Gustavo, bueno, es una casa que perteneció a los jesuitas. Se llama del Mendrugo porque ahí el Mendrugo, pues, la persona que estaba en situación de calle, como ahora le decimos, pues iba a que le dieran un poco de comida. Entonces, de ahí adquiere su nombre, pues. Pero es una de las construcciones que los jesuitas hacen en su estancia a Puebla. Ya decíamos hace tiempo del Carolino, decíamos de la Compañía de Jesús. Lo que ahora es el Hotel Colonial era el convento, ¿no? Era donde vivían los curas. Y esta casa que está una cuadra abajo, ¿verdad? Sí. Sobre la 4 Sur, llamada Casa del Mendrugo. Que Yo también, fui a pedir llegó a un servir de mendrugo tesorería. apenas, ¿eh? Yo fui a pedir un mendrugo y me dieron bastante comida. Ah, bueno, porque ahora es un restaurante. Tenemos Sí. que decir, Y es don Gustavo. esta famosa casa donde se hicieron reparaciones Claro. y sorpresa que se dieron que descubrieron restos arqueológicos Descubrieron la chuchita. y antropológicos. Y a Descubrieron Chuchita, que ya tiene su apodo, ¿no? un esqueleto, pues que estaba, bueno, fue un enterramiento y en los estudios que hicieron, pues se descubrió que era una persona de mayor edad, por eso se le puso Chuchita, como una viejecita. Y se le nombró como la primera habitante de la ciudad de Puebla antes de la fundación, ¿no? Sí. Don Arnulfo Allende, el arqueólogo, nos platicaba, porque a él le tocó este rescate. Mire, esta casa estuvo abandonada mucho tiempo y entonces la adquirió nuestro amigo Lozano. Lozano, Ujú. claro. Y cuando se dan cuenta, a la hora de estar reparando los drenajes y a la hora de estar rehabilitando toda la onda hidráulica de esta casa, se dan cuenta pues de que aparecen algunas vasijas, etcétera. Empieza la plática con las instancias de gobierno, el INA, el ayuntamiento, etcétera, y entonces se llega a la conclusión de que bien valía la pena el rescate, y entonces del suelo para abajo entra el INA, y del suelo para arriba entran las demás autoridades que se encargan de preservar, de conservar, de investigar. El patrimonio histórico. Claro. Y entonces, contrario a lo que muchos años y la gente pensaba, es que me encontré eso en mi casa, no voy a declarar porque me la van a expropiar, la voy a perder. Bueno, pues la Casa del Mendrugo, hay que decirlo, es el mejor ejemplo de cuando la autoridad tiene oportunidad de ponerse de acuerdo con el propietario, ¿no? Descubren que Chuchita, ¿sabes por qué se llama Chuchita? Porque como la casa la... ¿No será porque la bolsearon? No, porque no llevaba bolsa. Yo te tengo que contar algo de la Casa del Mendrugo antes de lo que dijiste. Se llama Chuchita, ¿no? Sí. Porque como esta casa la hicieron los jesuitas, ¿no? La Compañía de Jesús, Sí. le ponen este nombre femenino, ¿no? Chuchita. María de Jesús se llama esta habitante. Pero también hay una casa muy importante en esta foto, que es la que más se ve, Ahí. que es la que le da el nombre a la calle, que es la Casa de la Palma. Es Claro. esta la que dice Vapor Mercantil. La de la esquina. Que ya no existe. Esta casa ya no existe. Ahora hay una construcción, un edificio de departamentos que construyeron muy lentamente, destruyendo esta precisamente en el año 1957, me parece, en un proceso de destrucción y construcción, porque habían pedido el permiso para hacerle modificaciones a la casa, pero no es cierto, la estaban destruyendo. Es una suerte de todas las casas que han pasado en la ciudad de Puebla, edificios del patrimonio, que mediante engaños y pues obviamente con lana pues se destruyen casas. Pero que no había la atención que ahora tienen. Sí, Y el cuidado, o sea, la autoridad no tenía ese cuidado. Sí, claro. Y un dato muy interesante, que eso yo lo encontré en el Sol de Puebla, que mientras estaban destruyendo la casa había un arquitecto, ahorita se me fue el nombre, pero él trabajaba para el Indio Fernández allá en la Ciudad de México, que precisamente estaba construyendo su casa en la Fortaleza,
la llamada Fortaleza, que es una casa muy conocida de Coyoacán, y este arquitecto pues andaba a la casa, siempre estaba a la casa de las destrucciones que había en Puebla, y lo que había de valor lo compraban. Rejas. Y precisamente todas las cosas de herrería y talavera de la casa de La Palma, pues fueron a parar a la casa del Indio Fernández. O sea, que si quieren ver parte de la casa de La Palma. Lo compró, tan malo el que lo vendió como el que lo compró. Pero sí te quiero contar que en el año 1993 había permanecido cerrada la Casa del Mendrugo. Por lo tanto, fue puesta a disposición de la arquitecta Ángeles Díaz de León, que es una brillante evaluadora de monumentos históricos. Y ella mandó a hacer un video en el cual tuve yo la lente a la mano y fui afortunado en ingresar a la Casa del Mendrugo para grabar todos esos rincones. Chuchita no había aparecido, pero se sentía su presencia. Y por ello, después de ese periodo de evaluación, yo considero que los nuevos propietarios pusieron un gran empeño para hacer un rescate muy, muy, muy importante, porque es una de las casas que se han conservado con toda integridad y que se han adaptado a las nuevas necesidades de la vida moderna. Así es. Y fíjate, la que no es la de la izquierda, porque se dan cuenta y hay un edificio que ya no existe. Y ahora una gasolinería. estarán preguntándose ahí en sus casas, bueno, esa casa ya no existe, porque, bueno, sí, hay un parquecito ahí. Una gasolinera. Que después primero. hubo una gasolinera. Primero. Sí, bueno, de los que tengan nuestra edad o más para atrás se acordarán que llegó una gasolinera que se llamaba Pérez del Razo, bueno, que era el propietario. Y tenía el escudito de Texaco. Texaco significa Texas Company. Entonces quiere decir que no había estado tan expropiado, ¿verdad, el asunto? Sí, sí. Y antes la armería del DEAN, ¿se acuerdan de la armería del DEAN? Sin que parezca comercial, en esta Casa del Mendrugo, antes de ir al corte lo voy a contar, es un restaurante, pero una de las consignas fue dejar un espacio para exhibir a Chuchita, los vasijas y estos elementos que fueron encontrando. Ahí se van platicando en unas fichas cuál es la historia, qué prueba le hicieron a los restos a los restos óseos, pues, de esta persona. Me parece que tenía 2000 años, ¿no? Sí, es el habitante, o es la habitante más antigua de la ciudad, la famosa Chuchita. Sin hablar de la fogata que se encontró donde estaban comiéndose un mamut. Seguramente era con una olla de tamales que ya había desaparecido, ¿no? Claro. Vamos a hacer una pausa y continuamos en esta Puebla de mis recuerdos. En la 5 Poniente y 7 Sur existió una tienda llamada Ultramarinos que fue pionera de las ahora catalogadas como tienda de 24 horas. Ya estamos de regreso en esta Puebla de mis recuerdos. Lo invitamos para que participe con nosotros en las redes sociales. Nos puede encontrar como página a través del Facebook. Ahí busca usted Puebla en mis recuerdos, es una página. Ahí nos saludamos, le pone usted like. Y nos va a dar mucho gusto que nos platique qué le parecen los programas. ¿Quiere participar? ¿Se sabe alguna historia? ¿Tiene alguna fotografía que compartir? Con mucho gusto ahí se la recibimos. Y la verdad es que tenemos una muy buena respuesta. Porque hay personas que solamente a través de esta red social miran el programa. A veces les cuesta trabajo capturar la señal del 16.1 porque ellos utilizan sistemas de cable en su televisión. Entonces ven los programas y están actualizados a través de esta página de internet. En esta segunda imagen, don Gustavo, que vamos a presentar, pues vamos a ver la famosa calle del DEAN. La red bonita. Pero no confundamos la Casa del DEAN con la calle del DEAN. Son dos cosas totalmente distintas. La Casa del DEAN que está en a la vuelta. Septiembre. Sí, no está lejos. Esta es la 7 Poniente. Y esta es la 5 Oriente. La 5 Oriente. 5 Oriente. 5 Oriente 200. Pues, un dato para que lo ubiquen todos. Ahí alguna vez todos hemos comido churros, en esa esquina. Claro.
Y Es la calle de las copias. la calle de las copias Mira, y de aquí los está la churros. churrería. Ahí estuvo una cosa que se llamó multicopias que ya desapareció, ¿no? Claro. De las copias y las tesis, había muchos Ándale. estudiantes ahí a hacer sus tesis, bueno, empastarlas, ¿no? Claro. Y bueno, pues esta calle, esta foto muy antigua que precisamente dice la ciudad de Puebla, Ciudad de es Puebla. parte de una 5 Oriente y 2 imagen Sur. estereoscópica, Sí. 5 Oriente y la 2. ¿Y por qué estereoscópica, Gustavo? Porque hacían 2 fotos más o menos con una variación, Empatadas. se tomaban dos tomas que salían diferentes, entonces a la hora de ver la vista en el con un visor. aparato, entonces se veía de manera estereoscópica. Sí, es como como el Viewmaster. Como el Viewmaster, exactamente. Y de ahí también se sacaban los medios tonos que servían para imprimir los periódicos, las revistas o reproducir las fotografías Claro. con puntitos, ¿no? Sí, precisamente en esta época porfiriana había en el Zócalo gentes que iban con sus aparatitos para ver fotografías estereoscópicas y cobraban unos centavos ahí para que la gente las viera. Entonces, este negocio hizo que se tomaran muchas fotos de ese tipo estereoscópicas. Sí, Oye, y ahora está de moda. Si tú tienes curiosidad, de repente encontrarás alguna tienda que te vende este visor, es un visor hecho de hoja de lata, ¿no? Y trae en un cartón, trae las 2 imágenes, la colocas en este visor y bueno, ya lo puedes mirar. Pues si está Es de algo moda, me muy gustaría sencillo. adquirir uno porque yo como extraño Sí, uno que sí. fue de mi abuelo del año 1910, cuando todavía recuerdo que las entidades federativas no eran 32, había menos No, estados en la eran República 28 Mexicana, estados. 28. Las Baja Californias, norte y sur, hasta 2 1952. Y un distrito federal. No, y también Nayarit, que fue en 1917, y Quintana Roo hasta 1974. Es el más Es el más moderno. moderno estado de la Claro. Bueno, en República. esta foto, acabamos ahorita de estar en la primera foto, una calle adelante. Ujú. Esta que es la 5 Oriente, al fondo está el parque. El edificio. El edificio María, que en esta esquina ahora está, Mira, y en ese entonces pues estaba un edificio antiguo de 2 pisos. que había sido propiedad del convento de San Jerónimo, de la iglesia de San Jerónimo, porque todas las iglesias, sus propiedades abarcaban prácticamente toda la manzana. Claro. Entonces, estas casas que ya no eran de San Jerónimo, pues en este caso la de la esquina, pues todavía era de esas antiguas propiedades, ¿no? Enorme el predio de San Jerónimo, porque también tuvieron algunas huertas y no Claro. sé si era también de San Jerónimo la 2 Oriente, entre la 3 y la 5, donde se construyen los cines. No. Ah, bueno, así se le llamaba Al huerto por de su San Jerónimo. cercanía. Sí. Donde estuvo, hemos dicho, el rastro, una plaza de toros. Dale, tú lo narraste muy Entre bonito. las ¿sabes? 6 Sur y lo que ahora es el Boulevard Héroes del 5 de Mayo. Sí, Sí, señor. en este caso, pues es esta propiedad, la escuela José María La Fragua y toda lo demás de la Sí, cuadra esa pues parte. era del convento de San Jerónimo, excepto, eran propiedades de los conventos y de las iglesias, de los frailes, pero al caminar en esas calles veía uno negocios, pero esos negocios estaban pues rentados, o sea, los rentaban a los... Accesorias rentadas. Exactamente, eran ingresos de la iglesia, pero estamos hablando de la época. Oye, ahí me hace virreinal, falta ¿no? en la esquina el puesto de periódicos actual y el edificio que ustedes mencionaron de apartamentos donde están los churros. Ujú. Sí, los churros. Oye, déjame decirte que en esta esquina de la 2 Sur y la 5 Oriente, ¿no? Como Sí. ya decíamos que aquí Sí. se construye el edificio María, pues hay que decirlo que en su tiempo el edificio María fue uno de los más modernos. Claro que sí. La verdad es sí. que tiene un vestíbulo, una entrada impresionante, toda en mármol, El mármoles de colores muy combinados, ¿no? que yo creo que todavía no dan con un iluminador que haga ver y sentir ese lobby, esa entrada, Sí. esa estancia acogedora. Acogedora y además ¿Verdad? amplia, que llegues con un Porque impacto es muy de- bonita. Sí, el edificio todo es muy bonito. Yo considero que uno de los despachos que desde el principio hasta el final, hasta la fecha, el del licenciado Romero Marroquín, que toda la vida ha estado ahí, y si Hubo varios. algunos abogados que iban ahí al Tribunal Superior de Justicia se atravesaban a visitarlo porque él era magistrado, pero además tenía muy buen café. Claro. Oye, don Miguel Marín. Miguel Marín Hirschman, que estuvo ahí en este También. edificio,
Fue un edificio que se construyó, imagínense, faltaría muchos años a partir de esta Toño foto. Corripio también tiene su 1949. Toño Corripio. ¿A qué lo conoces? Me enseñó tap tap. Me enseñó a bailar el tap tap. Si quieres, ahorita te bailo un necesito. Ahorita. Pero les decía Tenía yo, yo 5 años, mijo. la fecha del edificio, 1949, se construyó como el edificio más alto de la ciudad de Puebla. Claro. Por primera vez los profesionistas de este edificio veían a la ciudad. Ese fue el atractivo de la venta de los Sí, consultorios y de claro. los despachos. Desde arriba. Ver por primera vez a la ciudad de Puebla en un quinto piso, un cuarto piso, Sí. porque Puebla no carecía de edificios altos como este, y fue el primer edificio. Qué gran atractivo. alto. Y esa fecha que menciona Enrique Castro es totalmente importante porque se controlaba el 77% de los capitales eran extranjeros en las inversiones nacionales. ¿Se imaginan eso? Alguien que tuviera pues la iniciativa de construir un edificio de ese tamaño tenía que tener mucho ímpetu, mucho trabajo y un poco más de lana. Pues mira, dicen las malas lenguas que este edificio pertenece a la Mitra. Entonces, bueno. que realmente el vecino de la contraesquina Ajá. era el dueño del edificio. Qué bueno mira. que lo mencionas, Enrique, porque este edificio ha cambiado de propietario infinidad de veces. En una época fue de don Pedro Pumarada. Eso lo vimos Que no en tuvo una noticia del descendencia, Sol de ¿verdad, Puebla. don Pedro? Don Pedro Pumarada era el dueño. No tuvo hijos y herederos. don Y no Pedro. tuvo herederos. Entonces, cuando fallece, sus trabajadores se dan la sorpresa de que don Pedro les hereda Les todo heredó el sus edificio. bienes a los trabajadores. Todo el edificio, creo que otro edificio más también. Y con la venta del edificio pues, se repartieron el dinero. Los Además trabajadores. fue director del Patronato de Beneficencia Española de Sí. Puebla. Está su cuadro ahí en el hall como uno de los personajes que fueron no solo benefactores, sino también dirigieron el patronato. Oye, les voy a contar una anécdota del día que A ver. inauguraron este edificio María. Resulta que le encargan a una persona muy conocida, a la señorita Rosario Acebo, el banquete. Y entonces, bueno, pues se dieron, dice mi compadre, unos canapés, ¿no? Unos Se dan- canapés. se dan unos canapés, se da un vinito, etcétera. Pero como iba a llegar el señor arzobispo o el obispo de ese tiempo a inaugurarlo, pues, so pecado de irte al infierno, pensaron que era inapropiado utilizar el elevador, el ascensor, pues. Ah, Entonces a los pobres meseros, ¿no?, que le tocó llevar las viandas hasta el piso donde iba a ser la inauguración, Uy. lo tuvieron que hacer por la escalera, por esta estupidez de no utilizar antes de que el excelentísimo o ilustrísimo lo bendijera, ¿verdad? llegara y le echara la bendición. Entonces, son cosas que van pasando, que pocas personas conocen de la ciudad de Puebla. Pero ahí, fíjese, a muchos de los que fuimos niños en los años 70, pues te llamaba la atención porque te llevaban al dentista al edificio María y entonces le apretabas el botón del elevador igual que en el edificio Hayes y te esperabas porque llegaba la elevadorista. Había Casi siempre una elevadorista, mujer, ¿verdad? Sí, sí. Por eso no tenía te el podías timbre de la subir sin- campanita, no era para la alarma, era para llamar a la elevadorista por Claro. si había salido a echarse un taquito. Pero ahorita que dijiste niños, yo pensé que ibas a mencionar Chispas, que fue el primer negocio de Estuvo ahí también, videojuegos ¿verdad? en el edificio María. En el edificio María. Claro, claro. Sí, que después fue un venta de electrodomésticos. No me acuerdo. Y ahora es una Radio TV de sucursal Puebla, me parece. Bancaria, Ajá. claro. Sí, sí, sí. ¿Qué tal? Uy, qué bonitos recuerdos, ¿eh? ¿Conocía estas historias de nuestra ciudad? Pues aquí están nuestros recuerdos de Puebla, Puebla y mis recuerdos. Vamos a hacer una pausa y continuamos. Estamos platicando de algunas calles de nuestra ciudad, sobre todo el centro. La Cosmopolita es una tienda de abarrotes muy antigua, ubicada en la 7 Oriente y 2 Sur en los años 40. En el lugar se hacían torneos de futbolito donde los jóvenes universitarios asistían para competir y ganar productos del establecimiento.
Ya estamos de regreso en esta Puebla de mis recuerdos y estamos platicando de algunas calles de nuestra ciudad. No nos hemos salido de lo que llaman ahora el primer cuadro. Y ahora le voy a presentar esta imagen de la antigua calle de Guevara. Si le echa un vistazo así a bote pronto, como dicen. No, yo le voy a echar un vistazo al balcón, que ese balcón me dice toda la época que tiene esa foto. Fíjate que llamará la atención porque primero no está el enrejado que ahora estamos acostumbrados a ver. Ajá. Ahora está llena de árboles, esta calle ya es una calle peatonal, pero la calle de Guevara es la 5 de Mayo, de Avenida Reforma hacia la 2. Ese es el tramo de calle que estamos viendo, que es este. Aquí había una escuela donde cuentan que Aquiles Cerdán ahí estudió sus primeras letras. Entonces ya ubicó, al fondo se ve el edificio del correo, ahí están las torres. Sí, el Palacio del Obispado al fondo, después del atrio de catedral. Exactamente. Sí. Que en ese entonces era Palacio Federal. Ándale, pero no, ¿por qué no le agrandas tantito para ver a esos personajes? Porque no sé si a ustedes, pero a mí me retrata una Puebla de esos tiempos de paz, de armonía, de solidaridad, de bienestar, incluso de prosperidad aparente, porque esto antecede la lucha armada de 1910. Aquí estamos hablando de los primeros umbrales del siglo XIX, del siglo XX, ¿no? Sí, sin duda, yo sé que Gustavo nos va a decir muchas cosas que pasaron después, porque ahí pasó el camión San Matías, ahí pasaron todas las líneas de todas las camiones, líneas, el Aviación Panteón, el Rojo Plata, hasta creo que el Chulavista también, porque cuando no daba vuelta en las 7 y se seguía para allá. Pero otras tiendas como la de Miguelito Cutoleng y sus tíos, Cutoleng y sucesores, que yo creo que fueron sus tíos abuelos. La tienda del Abre. La tienda de sombreros, estaba en los portales, la de paraguas. Claro. La de chisteras, y precisamente el ver ataviadas a esas personas. Bueno, esta es de las raras ocasiones en la fotografía antigua en la que sabemos el nombre del personaje en cuestión. ¿Quién es bueno? Este es el señor que está ahí, del sombrero, de la chistera. el sombrero de copa. Sí. Es nada más y nada menos que don Enrique Teodoro Hirschman. El abuelo del personaje que ya hemos hablado mucho, es más, en un programa de Poblanos Ilustres le dedicamos un espacio a don Miguel Marín Hirschman, que fue mecenas de don Hugo Light. Claro. Pues este era su abuelito, don Enrique Teodoro Hirschman, que era el dueño de este negocio que está hacia abajo de la ciudad de Londres, ¿no? Que de Londres no tenía nada porque era un negocio más bien alemán, el comercio alemán, de la ferretería alemana. Y como la Casa Bocker y la Casa Bosch y la Casa Bayer. Precisamente en la calle de la carnicería, que es la que ahí empieza, la 2 Oriente, era de dominio alemán, porque ahí estaba Cazador en Verde de música, esta de Hermann Sommer, que era la casa distribuidora de la ciudad de Londres. Era una distribuidora alemana que importaba todos los bienes de Hamburgo y se distribuía en todas las casas que vendían productos alemanes, y una de esas era la ciudad de Londres, cuyo propietario era don... ¿Ferretería? Era ferretería, sí. Y también algunos artículos para el hogar, decía ahí. Sí. Pues esto es antes de 1910, cuando México era gobernado por su presidente más longevo, y todo ese periodo lo conocemos como el Porfiriato. El Porfiriato para Puebla hace una herencia de conversión de estilos y también de hacer ciertas costumbres entre la sociedad, hasta hablando muy al francés, las marcas de todos los productos que se compraban en la farmacia. La botica que estaba enfrente. Sí, en la propia ferretería. Dicen los cronistas que los niños que pasaban por ahí, pues los niños pues de clase humilde, pues era una frustración ver estos juguetes alemanes, trenecitos y carritos, tan bellos, precisamente en esta época de este negocio de la ciudad de Londres, porque fíjense que este negocio de la ciudad de Londres seguiría vendiendo hasta entrados los años 60. Sí, todavía en los años 60 decía ahí arriba, creció el edificio y decía Hermann Sommer, ya no Ciudad de Londres, decía Hermann Sommer, y seguía vendiendo productos alemanes. De la 3 para el sur,
están los comerciantes con las nacionalidades que tú mencionas, incluyendo también algunos árabes, que apenas empezaban, después de haber desfilado con su saco lleno de toda la serie de productos, agujas, dedales, agujas para tejer, aros para bordar, que lo traían hasta en el sombrero, ¿verdad? Claro. Ellos también se instalaron de ese lado. Sin embargo, digamos, del portal hacia el norte, pues fueron realmente industrias, comercios y todo lo que tenía que ver con Francia. Sí. Oye, y ya no hablamos del Boulevard que estaba enfrente. Era un negocio muy, muy popular de productos para el hombre y la mujer, o sea, de la vestimenta. Y que después ahí se tiraría en esa casa para construir el edificio Hayes, o sea, Woolworth. Fíjate, en esta mera esquina, bueno, pues ocupaban uno de los locales, esta joyería de la familia Álvarez, parientes de Carmelita Álvarez, casada con Alfredo Bojalil. Alfredo Bojalil venía a estudiar, ellos venían de Apizaco y se quedaban en una casa de huéspedes que estaba arriba. Y entonces, bueno, venían de lunes a viernes, se hospedaban ahí y, bueno, salían al estudiar, regresaban a comer. ¿Pero en qué época estuvo esta? Pues estamos platicando de la década, por lo menos de los años 50. Ya. Ahí estaban. Sí, claro. Porque en los 70s ya Victoriano fue presidente municipal después. Y Woolworth, bueno, ya... O sea, antes de que Woolworth ya había tiraran el tenido edificio toda una trayectoria claro, comercial. de este edificio que, bueno, que aquí no se ve, pero que ahí está. Sí. Y luego Escala. Claro, Escala. Escala con la familia Cuétara. Claro. La familia de la Llave. Oye, algún tiempo... La familia Menéndez. Todas esas familias de la 5 de Mayo. O sea, todos son familias de la calle de Guevara. Don Jaime Menéndez, don Enrique, que en paz descanse. Que yo sé que mi papá cariñosamente le decía Kiki. Pero Kiki medía como 1,98. Sí. Bueno, ¿y qué me dicen de Rodoreda? Si ya están hablando Don Pepe, de esta época. claro. Don Pepe, Rodoreda, y de lo que mencionabas del tráfico infernal que había en esta calle, que hay fotos que ya hemos mostrado, que está lleno no vamos a cambiar de fotos si no hablamos de Don Pepe en una Aguirre sola calle. También. De Don Pepe Aguirre y su gran cafetería y restaurante. Bueno, que estaba, mira, para que más o menos se den cuenta, el Café Aguirre estaba por aquí. Sí, por aquí. Ajá, sí, por aquí. Ahora hay una tienda de ropa en su lugar. Rodoreda, pues sería todo esto. Claro. Todo la aquí parte está la Nueva España, intermedia de la calle. De la Nueva España. Ándale. Y ese zaguancito sería donde arregla plumas el Güero, que con mucha tristeza falleció su hermano en esta época, nada más que no lo leemos, había un negocio que se llamaba La Emperatriz. En otras fotos hemos visto. ¿La familia Rodríguez de los Güeros del Pasaje? Sí, lo vi el fin de semana. Sí. Ya se ve cansadón, uno de los Güeros. Pero supe que el más chico falleció, fíjate, Sergio. Me dio mucha tristeza y les enviamos un abrazo a esa familia que por años es conocida de todos los poblanos, porque si alguien ha estado más tiempo en el centro de la ciudad han sido ellos. Claro. Oye, esta imagen que vamos a ver corresponde a la calle del Puente de Analco, es decir, la 5 Oriente, número 600. 600 es la 6 Sur, lo que vendría siendo Los Sapos. La calle de Los Sapos es la 6 Sur, que ahora está cerrada. Bueno, han hecho ahí un parque. La plazuela de Los Sapos a la izquierda. Solo dos calles. Y el callejón a la derecha. Sí. Claro. Y al fondo la iglesita, ¿no? Oye, y ahí está el puente, el puente de Torija, que se llama. Sí. Don Hugo Light, al hablar de esta calle, casi al 100% se refiere al puente, porque esta calle desembocaba al puente de Analco. Entonces, él hace mucho referencia a la historia del puente, sus nombres, y por tanto, los nombres del puente también los recibió en la calle, que como bien dices, era el puente de Torija, el puente quebrado. O el puente calle quebrada nunca se mencionó, pero sí la calle del puente de Analco es la que recibe esta calle por mucho tiempo, pero no sabemos mucho de los vecinos de esta calle. Pues el más conocido podemos era decir Samuel Nava. Claro, Samuel, pero ya en el siglo XX, ¿no? A mediados del siglo XX. No, pero si quieres hablar del siglo XVI, era alcalde don Alonso Rivera Barrientos, que fue el fundador de la iglesia ¿cuál fue tú?
de la Santísima, que después hizo la capilla del Ángel Custodio. Entonces ese dato es importante porque ahí se le da chance en ese barrio de asentarse a los tlaxcaltecas. Y bonito, porque los tlaxcaltecas en ese momento, 1626, se construye el puente por manos de ellos, por artesanos de ellos. 1626. Oye. Entonces, data de lo que está hablando Gustavo Sí. Velarde. Y fíjate que ya hemos platicado en algún programa, Gustavo, te acordarás, cuando platicábamos de los puentes y de cómo están hechos, de cuál fue la tecnología, ¿no? Cómo se fueron trazando. Algunos utilizaron vigas de madera, algunos, bueno, ya fueron más modernos y resultaban hasta metálicos, ¿no? Como con pasos peatonales, con una sección, pues, para automóviles o camiones. Y fíjate que hablando de puentes, este puente, el que recibió el nombre de Puente Quebrado, pues tenía ese nombre porque lo llegaron a construir más fuerte de lo que era, pero solamente duró 3 meses, allá por el siglo XVII. ¿Puente quebrado o puente caído? O puente caído. O sea, hace referencia al mismo hecho de que se construía y se caía, se construía y se caía. Y entonces, pues ya la definitiva fue que hicieron un puente más fuerte, que es el que perduró hasta el siglo XX. Pero se le quedó el nombre de Puente Quebrado. Oye, ahora la gran pregunta que seguramente nuestros amigos se hacen es, ¿por qué si este puente estaba en el cruce de lo que ahora es el Boulevard Héroes del 5 de Mayo y la 5 Oriente, ¿por qué es hasta del otro lado, sobre la 3 Oriente, está el puente de Obando? Bueno, porque ahí había una curva del río. Es que en esa parte, claro, el río, yo creo que tiene la dimensión más ancha, ¿verdad? Sí. Y ahí hay una especie como de curva. Por eso es que de la 3 Oriente a la 5 hay una distancia considerable. No es como el puente de la Madre o el puente de Bubas, pues que va uno tras de otro, prácticamente en el mismo sentido, sino aquí, bueno, pues la dimensión que hay entre el puente de Obando y el puente de uno está mucho más al oriente. Más pegado, claro. Entonces, bueno, las fotos antiguas, inmediatamente se ve ahí como el río hacía un quiebre casi de 90 grados para bajar hacia este puente de esta calle y hacía una especie de Z casi, ¿no? Sí, entonces, Fíjate que eso un fue año lo que... después de que se construye el puente de Analco, viene un obispo Quirós, y este obispo Quirós es el que construye la parroquia del barrio. Aunque después el crecimiento, la siguiente envuelve, claro. Es la otra, la que conocemos en la 14 Oriente, que es la capilla de San Juan Bautista. Entonces todo eso se desarrolla entre el 1620 y el 1630. 100 años después de la fundación, que fue en 1531. Es que de alguna manera se ve equipando, ¿no? Pero esa parte es la que crece, ¿no? Y las diócesis se fortalecen. Es por ello que también en el 1630 es considerada la diócesis de Puebla como quizá lo más importante y que en su momento pudo haberse pensado que Puebla hubiera sido pues la ciudad quizá más importante del país por su posición estratégica. Fíjense que una riña de estas diócesis. calles eran muy solitarias, muy lúgubres, precisamente en esta época. Nadie en su sano juicio se atrevería a bajar estas calles en la noche. No. Eran peligrosas. ¿En qué época? Y dime qué pandilla. Tétricas y con falta de alumbrado. Algunas no tenían, por ejemplo, en la calle del Puente de Obando y la de Analco, pues eran dos calles muy oscuras, hasta cierto punto peligrosas. Estaba la barranca, donde estaba la barranca. Y el aparecido del puente, que es un monje que dicen que se les aparecía a algunos que se portaban mal. Había que tener mucho cuidado. Cuando ande en estos lugares, ahora ya no tiene que cuidarse tanto, pero sí puede disfrutar y puede imaginar y recrear todo esto que le estamos platicando en estas zonas de nuestra ciudad. Vamos a hacer una pausa y continuamos en esta Puebla en mis recuerdos. La Espiga de Oro fue un expendio de pan ubicado entre la 9 y 11 Oriente que se caracterizó por acumular la barredura del pan y volverla una golosina muy codiciada que era vendida por 20 centavos.
Ya estamos de regreso en esta Puebla de mis recuerdos. Y déjeme decirle que nuestro programa se transmite miércoles, se transmite viernes, sábado y domingo en distintos horarios. Se estrena los miércoles a las 7 de la tarde en el 16.1 y se repite viernes a las 7 de la tarde, sábados a las 12 del día a través de los dos canales, 16.1 y 16.2, y obviamente nuestro acostumbrado cita de los domingos a las 4 de la tarde a través del 16.1. Estamos platicando sobre algunas calles de nuestra ciudad, algunas calles de Puebla, obviamente, bueno, pues con sus nombres antiguos, y nos estamos ocupando no solo de personas, de lugares, de cómo ha cambiado la fisonomía y de cómo la podemos encontrar hoy en día. Esta calle que le vamos a presentar, para que usted ubique, es la 11 Norte Sur, porque ahí es donde empieza, bueno, Avenida Reforma, que es el gran eje que corta la ciudad hacia el norte, a la parte sur, y la 11, digamos que es el límite, esta 11 Norte Sur, en la 11 Norte estaba la estación de ferrocarril, y digamos que es el límite de lo que ahora conocemos como centro histórico, ¿no? Sí. Ese es el gran polígono, pues, que ocupa el centro histórico. De la 11 Norte Sur al Boulevard Héroes del 5 de Mayo, más o menos de la 18, de la 20 Oriente Poniente. A la 17 del Carmen. Hasta la 11, o la 13, ¿no? Sí, sí, sí. Para ubicar a nuestros amigos, ¿por qué no nos indicas? Mira, la 11 Sur... Sí, bueno, esta se llamaba la calle de Benito Juárez. Claro. Perdón, Juan N. Méndez. Esta era la primera. Parte sur. O sea, el fotógrafo estaba ubicado en la primera calle de Juan N. Méndez. Pero es la norte. Exactamente, y aumentaba hacia y al sur es la de Benito Juárez. Y si te colocabas... ¿Al revés? Al revés. Y de este lado empezaba la calle de Benito Juárez. Primera calle de Benito ¿Por qué Juárez? Se llamaba de Benito Juárez? Porque hizo el ferrocarril. Don Benito Juárez. Claro, porque inauguró el ferrocarril. Fue a inaugurar la estación de ferrocarril del Oye, mexicano. ¿y la calle de Guadalupe? ¿Es esta? La de Guadalupe, primera, segunda y tercera de Guadalupe, que son las de la Reforma, la Avenida Reforma, bueno, de la 11 hacia el centro. Hacia el poniente estaban las calles de Juan de Palafox. Sí. Fíjense qué curioso. De la 11. Nosotros conocimos la Juan de Palafox a partir del Palacio Municipal hacia el oriente. Y antiguamente pero antiguamente los poblanos sabían que Juan de Palafox era a partir de la calle para el poniente. Estaba Bomberos hacia el poniente. Esa ya era Juan de Palafox. Exactamente. Ya fue en la antigüedad. Y la calle de Guadalupe, que es la que empieza aquí hacia el oriente. Ándale. Qué bonita. Esta es una foto evocadora de recuerdos. Ahora vamos a la foto, ¿no? Vamos. Bueno, esta foto es verdaderamente antigua porque hay fotos en donde se ve esta misma perspectiva, pero vemos una gasolinera que se llamaba El Águila, precisamente en la esquina del 11 Sur, del 11 Norte y actual Reforma, aquí en esta esquina. Pues ahí fue una de las primeras, se estableció una de las primeras gasolineras de la ciudad de Puebla. Ahí todavía no estaba, fíjense cómo transcurren las épocas y los negocios mudan fácilmente. Y la gasolinera, el propietario pues echa abajo esta esquina y construye un edificio con estilo Art Deco, de 2 pisos, que pues fue muy, muy famoso, muy conocido en ese entonces. La convierte en estación de servicio. En estación de servicio, era muy conocida esta estación de servicio porque se entraba de los 2 lados y ahí existían estas antiguas bombas, ¿se acuerdan? Todavía yo de niño me acuerdo de estas antiguas bombas. Algunas despachaban petróleo también, ¿no? Sí. Oye, sácame una duda, Gustavo Velarde. ¿El Edén no es lo que antecedió la pulquería, el Edén de Adán? No, el Edén ahí es donde vivía Adán, pero no era precisamente una pulcata. pero el Edén entonces, ¿qué era? ¿Una pulquería? Tiene toda la pinta de pulquería, ¿verdad? Por las puertas. Sí. Tiene toda la pinta de pulquería. Porque, bueno, a mí me toca también todavía ver el bar Reforma sobre la 11 Norte, si estamos hablando de la primera calle de Juan N. Méndez en ese tiempo. Claro. Y pues no sé, muy conocido el cantinero siempre con su mandil hecho de un costal de harina, impecable eso sí, hasta almidonado yo creo, porque siempre salía con el mandil de la cintura a los pies. Claro. No me recuerdo cómo se llamaba y estoy seguro que algunos de nuestros amigos del auditorio sí lo recuerdan todavía hasta los años 60.
partes. Y hablando de infraestructura urbana, pues Sí. en esta foto también vemos el tranvía, las Ahí se vías ve del tranvía de La vía Mulitas, y el tranvía. que pues allí imaginamos salía nada más y nada menos que de la estación del Nopalito, que ya hemos de la mencionado 10 mucho, Poniente. y no hemos dedicado un programa al La 8 y tranvía de 10. Mulitas, que próximamente vamos a tener un programa de eso. Sí. Y bueno, ahí se ven las vías que circulaban por toda la ciudad. Y bueno, el edificio del lado derecho, que también ya no existe, ahora es el llamado edificio San Miguel, que es un edificio de 4 pisos, me parece. Sí. Y enfrente el y otro enfrente, edificio. el otro edificio que es el RIN, el El edificio RIN. RIN, que ahí tiene su nombre. Claro. Un edificio muy bonito, por cierto, con una concha de marquesina. Sí, una marquesina, pero no es realmente de piedra o de cantera. Yo considero que es alguna de esas hechuras ahora de lo que le llamaron en ese posmodernismo, que trataron de convertir las casas que eran coloniales a un colonial moderno, ¿no? Que también ya Sí, tomó su neocolonial, estilo en algunos neocolonial. sitios de la ciudad. Sí. Oye, ¿y te acordarás que en esta esquina, en este edificio San Miguel, había un negocio de alimentos Avícolas, para pollos? avícolas, sí, sí. Y La piaba. algunas, para los pollos tenían bebederos y tenían Sí, jaulas. sí. Y Oye, y tenían... te podías comprar un pollito, ¿verdad? Te vendían un pollito Claro, por la sí, sí, módica sí. cantidad de 75 Era de centavos. unos abogados que no me acuerdo ahorita el nombre. Alarcón No. y los Eguíbar vivían también en la primera de Guadalupe. Oye, esta imagen que vamos a apreciar le va a llamar la atención porque según el encuadre que hace el fotógrafo, parecería que esta calle es muy ancha. Ujú. Y ¿Y no lo es? en realidad no lo es, Es pero una cerería, ¿no? El es faro una que cerería que hasta la actualmente fecha existe. Tiene estas mismas esferas de lámpara. Sí. Todavía están Sí, sí, ahí. sí. Se Sí, llama pues el faro. es la cerería fundada a inicios del siglo Sí, sí. XX por el señor don Napoleón, ahí está el apellido, don Napoleón Gómez. Ujú. Sí, ahí Napoleón está, Gómez N. Chargoy, nada Gómez más y que ahí dice compañía. Napoleón Gómez y compañía, pero su segundo apellido era Chargoy. Ya te imaginarás pariente de quién Sí, era. sí. Ok. Y bueno, este negocio se construyó, el edificio, don Napoleón lo construyó para hacer cerería. O sea, es Para de esos cerería y para su edificios comercio. que se construían para el fin que Oye, y iba a los tener. sombreros O sea, tenía el Cuauhtémoc, que despacho, también la- están por el rumbo, que también es contemporánea de esta tienda. Sombreros sí. Cuauhtémoc, que es, aparte de ser una fábrica, tiene una casa completa para el expendio de Así es. toda clase de sombreros, Y- desde el más catrín hasta el sombrero de trabajo, y con y esta- el que usa este señor los fines de semana para pasear sin que le dé el sol, ¿no? Ándale. En su Con motocicleta. esta foto rendimos homenaje a los negocios que, pues, a pesar de las épocas de las crisis, Han han resistido persistido. todos estos eventos económicos. Y esta familia de la familia Gómez, todos ellos creo que se llaman Napoleón. Creo que Napoleón Gómez, en claro. la actualidad Mm. el nieto de don Napoleón Gómez, que también es Napoleón Gómez, pero de otro apellido, sigue Mira. al frente de Al este frente negocio de la del faro, cerería. de la cerería El Faro. Oye, para que se den una idea nuestros amigos, esta esquina es la 5 Norte y 6 Poniente. Así es. Aun cuando estos automóviles van en sentido hacia la 3. Ahora es al revés. Ahora la calle es al revés. Oye, ¿y las aquí, indumentarias? mira, aquí en esta esquina se vendían unos licores buenísimos. Sí, era Licores una de cantina frutas. que se llamaba Los Gallos. Los gallos. Y creo que todavía existe, ¿eh? Sí, y así- era de tejocote y yolispa el Hacían un asunto. brandy que se llamaba, un ron que se llamaba ron caro. Caro. Caro, refiriéndose, me imagino, a Carolina, ¿no? Ok, algo al así. nombre de Caro. Sí. Y al fondo de la foto, en este extremo, mira, La estación, ahí vemos la fachada principal, ahí se ve, El Mercado La Victoria. del Mercado La Victoria, mira, Sí, sí, sí. que esa es realmente la portada del mercado. O sea, el frente del mercado es la 3 Norte, esquina con esta calle que es la seis. importante. Seguramente ahí se Claro. cortó el listón inaugural Sí. del mercado Y La ya Victoria. desde ahí se veía que este mercado, bueno, esta calle estaba
desde entonces, pues tomada por los puesteros de frutas, Las que bodegas, claro. hasta la memoria que yo tengo, pues todavía existía este mercado de frutas en esta calle de los Gallos. Así es. Esta es la calle Fuente de Belén, así se llamaba. 6 Poniente, número 500. Sí, O sea, porque de la 5 Norte. sí, era también le decían la Puerta Falsa, la calle de la Puerta Falsa de Belén, porque sobre la 4 pues, estaba La iglesia principal. de Belén. Y el hospital. Y el hospital. Y de Ya bueno, nos vamos. Ya se nos vamos. Ya nos vamos, don Esa, Nacho. esa calle de Belén tiene un montón de plática. Les prometemos que se los vamos a decir en la próxima. Claro. Gracias, don Gustavo Velarde. Pues nos vemos para la próxima semana con otro tema de nuestra Puebla antigua. Así es, muchas gracias. Nos vamos, Nacho. Gracias Enrique, gracias Toca la Gustavo. marcha. Siempre ha sido un gusto charlar, sobre todo con la mesa mágica. Toca la marcha. Mi pecho llora, adiós señora, yo ya me voy. Lo esperamos en la siguiente emisión de esta Puebla de mis recuerdos. Gracias por el favor de su atención. Hasta entonces.